Muy bien, en este recurso vamos a ver cómo hacer nuestro primer programa en Open Basic utilizando LibreOffice Calc. Lo primero que tenemos que hacer es, abrir una hoja de cálculo de LibreOffice y vamos a guardar el documento por seguridad. Entonces vamos a ir a Archivo, Guardar, y vamos a colocarle un nombre cualquiera a nuestro documento. En este le va a colocar Primer Programa. ¿Listo? Esto para evitar pérdida de información en caso de algún contratiempo. Bien, para ir a Open Basic vamos a ir al menú Herramientas, seguidamente vamos a ir a Macros y Editar Macros. Entonces aquí tenemos dos contextos, un contexto que es global, es del programa que tengo instalado en mi computador, que es aquí donde dice mis macros y diálogos, y un contexto que es local, que hace referencia a los macros que van a estar en la hoja de cálculo. Yo los voy a crear acá porque eso me va a garantizar que cuando yo me lleve el documento a otro computador, ahí van a ir los macros para poderlos ejecutar. ¿Listo? Entonces, para crear aquí una hoja, un área de trabajo, un módulo, vamos a darle aquí donde dice módulos, vamos a la hoja de cálculo, en la carpeta estándar y le decimos nuevo. Aquí vamos a colocar el nombre del módulo, vamos a colocarle primeros programas. ¿Listo? Aceptar, me creó el módulo que se llama primeros programas, le voy a dar cerrar y cuando yo despliego estándar, ahora sí me aparece aquí mi módulo, le doy doble clic y se despliega el módulo. Él por defecto coloca algunas líneas, las vamos a borrar. ¿Listo? Vamos a hacer nuestro primer programa. Este primer programa lo que yo quiero es que me salude, que diga hola a través de la hoja de cálculo. Entonces vamos a ver cómo se va a hacer. Para hacer esto vamos a utilizar una función. Para crear una función utilizamos primero la palabra reservada function. Seguidamente colocamos el nombre de la función, en este caso se va a llamar saludar. Entre paréntesis vamos a colocar los parámetros de entrada que va a recibir la función. Por este primer ejemplo que vamos a hacer, no va a recibir nada. Y seguido le voy a decir qué es lo que tiene que retornar. Entonces, como es un saludo, en este caso va a ser hola, es una cadena de texto. Le voy a decir que es de tipo string. ¿Listo? As string. Ahora voy a declarar las variables que va a utilizar la función. Voy a dar una tabulación. Y aquí dentro voy a declarar las variables que va a utilizar la función. Para declarar las variables utilizo la palabra reservada dim. Seguidamente coloco el nombre de la variable, le voy a colocar la variable texto. Y el tipo de dato de esa variable, as string. Esta variable texto lo que va a hacer es almacenar el texto hola. Entonces le voy a decir texto, hágale igual a hola. Bien. Y ahora vamos a hacer el retorno, o sea, lo que va a devolvernos la función para presentarlo en la hoja de cálculo. Para eso utilizo el nombre de la función, saludar, y le digo que saludar va a ser igual a texto. ¿Listo? Perfecto. Y termino mi función, end function. Bien, aquí ya está mi función completa. Ahora voy a ir a la hoja de cálculo para probar que esté funcionando. Entonces voy a la hoja de cálculo y en cualquiera de las celdas que tenga la hoja, voy a colocar el signo igual, seguido del nombre de la función, saludar. En este caso la función no recibe nada, entonces abro y cierro paréntesis y doy enter. Y me presentó el hola en la casilla, ¿cierto? Si yo voy acá, en el área de fórmulas me dice que está utilizando la función saludar, que no recibe nada, pero me está presentando el hola en pantalla. Eso es lo que hace la función. Realiza una tarea y devuelve un dato, en este caso el dato que está retornando es el texto hola y eso es lo que me va a mostrar en la hoja de cálculo en la casilla. Ahora quiero que me salude a una persona, entonces vamos a modificar esta función. ¿Listo? Entonces voy a borrar acá, voy a colocarle aquí como si fuera un formulario, voy a colocarle aquí nombre y aquí adelante colocaré el nombre, entonces voy a colocar el nombre es Wilmer Triana y voy a hacer que la función me salude aquí abajo. Entonces coloqué saludo y aquí abajo va a tener que salir el saludo. Si yo le diera saludar y le enviara el parámetro, no va a hacer nada porque la función saludar no recibe nada. Tengo que modificarla. Entonces aquí le voy a decir que va a recibir un parámetro de entrada. Entonces para los parámetros de entrada tengo que decirle cómo lo va a recibir, el nombre de la variable que va a recibir ese valor y el tipo de dato de esa variable. Entonces le voy a decir que la byval nom as string. ¿Listo? Entonces le estoy diciendo que va a recibir una variable de nombre y que es de tipo string. Y ahora le voy a seguir que lo una con el texto. Entonces aquí en hola le voy a colocar un espacio al final y le voy a sumar más el nombre. Nom, que es la variable que va a tener lo que traiga de la casilla. ¿Listo? Vamos a guardar y vamos nuevamente a la hoja de cálculo. Ahora vamos a colocar aquí la función. Hágale igual a saludar.
¿sí? Abro paréntesis. En este caso la función saludar requiere un dato para trabajar de tipo cadena de texto, ¿cierto? Te lo voy a colocar, voy a señalar la celda donde está mi nombre, cierro paréntesis y le doy enter. Y ahora la función me dice, hola Wilmer Triana, ahí ya está haciendo nuestro saludo, ¿listo? Entonces, la documentación de la función, ¿cómo sería? Vamos a colocar la documentación de nuestra función. Para cada línea de texto comentado, vamos a iniciar con una comilla simple, coloco el nombre de la función saludar, seguido del autor. ¿Listo? En la siguiente línea vamos a colocar la descripción que hace. Entonces voy a colocar la función denominada saludar, presenta en pantalla el saludo a una persona cuyo nombre se recibe como entrada. ¿Listo? Vamos a colocar otra línea donde vamos a colocar los parámetros de entrada. Entonces, parámetros de entrada. Dos puntos. Coloco nuevamente una comilla y voy a colocar aquí una viñetica y voy a colocar una variable de tipo string y entre signos le voy a colocar num. ¿Listo? Ahí yo le estoy diciendo que quien utilice la función va a tener que enviarle una variable de tipo string. ¿Listo? Y la vamos a colocar aquí, retorna un texto de saludo. ¿Listo? Retorna un texto de saludo y el ejemplo. ¿Listo? Entonces, ejemplo, si yo le colocara aquí saludar, vamos a colocar entre comillas Pepito Pérez, retorna hola Pepito Pérez. Listo, vamos a colocar esto entre comillas para identificar que todo es un texto. Y listo, de esta manera yo comenté mi función y si otra persona la va a utilizar, pues va a saber que tiene que enviarle una cadena de texto y qué tipo de retorno va a tener para que pueda probar la función. ¿Listo? Esta es una función muy sencilla, simplemente está haciendo un saludo. Ahora vamos a hacer una función que permita hacer un trabajo real, ¿listo? Entonces vamos a hacer una función que nos reciba como entrada un número de 3 cifras y que esta función nos retorne la primera cifra del número, ¿listo? Si yo hiciera eso, entonces vamos aquí a un pequeño grafiquito, tendría una función que se va a llamar primera cifra y esta función me va a recibir como parámetro de entrada una variable que se llama num. ¿Listo? ¿Qué va a hacer la función adentro? Va a buscar la primera cifra del número. Para buscar la primera cifra yo voy a utilizar el operador div y voy a hacer el número dividido entre 100 y eso me va a retornar la primera cifra. ¿Por qué? Vamos a hacerlo. Si yo tuviera el número 123, ¿cierto? Y lo divido entre 100, en el cociente me va a dar 1 y en el residuo me va a dar 23 si hago una división entera. Y este cociente que tengo acá es lo que me retorna el operador div. El operador div en OpenBasic es el slash invertido. Y el operador de división real es el slash normal, ¿cierto? El que utilizamos normal. Y al final pues va a retornar la cifra cif, que es la que tiene la primera cifra. ¿Listo? Eso es lo que va a hacer nuestro programa. Si ustedes se dan cuenta, tiene un solo flujo y realiza esos pequeños pasos. Vamos ahora a pasarlo a OpenBasic. Entonces vamos a crear aquí nuestra función. Función primera cifra. ¿Listo? Esta función primera cifra está compuesta por dos palabras, primera y cifra. Entonces, para identificar la segunda palabra, yo inicio con mayúscula, pero no dejo espacio ni coloco ningún carácter especial. Lo recomendado en el uso de variables es siempre utilizar minúscula y si son dos palabras, unirlas iniciando la segunda palabra o la tercera con mayúscula para poder identificar. La función primera cifra me recibe un número, ese número tiene que ser de tipo entero. ¿Listo? Entonces, val num as integer y me retorna un dato de tipo entero, as integer. ¿Listo? Ahora vamos a
declarar las variables que va a utilizar la función. Entonces dim, y si yo me voy aquí a mi gráfico, yo utilicé aquí una variable que se llama sif, entonces la voy a tener que declarar acá. Dim sif as integer. ¿Listo? El siguiente paso que voy a hacer es la operación que describí en mi gráfico. Sif num hágale igual a num div 100. Entonces sif hágale igual a num div 100. ¿Listo? Y retorna lo que tenemos en sif. Entonces primera cifra hágale igual a sif. ¿Listo? Y terminamos nuestra función end function. Perfecto. Ahora vamos a la hoja de cálculo a ver cómo no funciona. Entonces vamos a colocar lo mismo acá. Entonces vamos a colocar aquí un número y aquí primera cifra o cifra. ¿Listo? Vamos a colocar un número cualquiera y luego llamamos a la función. Voy a colocar un número, va a ser el 978. ¿Listo? Y voy a llamar a la función. Entonces esta casilla va a ser igual a primera cifra y abro paréntesis y le envío el parámetro, el argumento, ¿cierto? El argumento que es 978, o lo que tiene en este caso la celda B6, lo va a recibir él allá con el nombre de la variable sif. ¿Listo? Y le doy enter y me devolvió el 9, ¿cierto? El 9 es el resultado. Entonces, ¿qué hizo él? Tomó el 978, lo copió aquí en la variable num, perdón. Esa variable num vino acá y la dividió entre 100, sacó únicamente el cociente de la división entera y lo guardó en la variable sif. Esa variable sif la retornamos al nombre de la función y cuando llegó acá volvió y se lo entregó para que me lo presentara en pantalla. De esa manera funcionan las funciones en OpenBasic. Listo, vamos a colocarle el comentario aquí para que no se nos olvide. Entonces nuevamente el nombre de la función y el autor. Listo, ya tenemos nuestro comentario. De esta manera cualquier persona que vaya a utilizar el programa pues va a saber qué es lo que tiene que hacer. Los ejemplos no son muy útiles porque entonces la persona va a poder probar con estos ejemplos que yo le doy y saber si la función está trabajando bien o no lo está haciendo. Listo, muchachos, guardamos nuestro programa y bien, esta era nuestra explicación por este recurso.